Gestión de renta variable de Finamex, y Fernando Obregón, socio de Mauna Kea Holding. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola Susana, buenas tardes. Fernando. Buenas tardes, Susana. Almudena, ¿qué postura tienes con respecto a que se llegue a un acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los próximos días? Pues bueno, Susana, existen varias razones por las que se podría llegar a un acuerdo sobre el TLC, aunque es difícil definir en qué fecha se aprobará. Algunas de estas razones son, por ejemplo, primero, ninguna de las partes se ve beneficiada si se elimina el acuerdo, sino todo lo contrario, ya que el proteccionismo perjudicaría toda la integración que se ha logrado. Segundo, la relación comercial entre los tres países se complementa, ya que cuentan con cadenas de suministro integradas. Para darnos una idea, casi 30% de las exportaciones de manufactura que México hace a Estados Unidos terminan siendo reexportados de Estados Unidos a México. Tercero, hemos visto a lo largo de la negociación que se han empezado a dar muestras de flexibilidad por parte de los países para tratar de llegar al acuerdo. Por ejemplo, en uno de los temas controversiales, que es las reglas de origen en el sector automotriz, Estados Unidos puso en la mesa 75% en vez de 85% para el valor de contenido local de los automóviles, y México comentó estar dispuesto a subir a 70% de 62.5%. Cuarto, no podemos olvidar que es un año de elecciones, tanto en México como en Estados Unidos, y estas podrían cambiar el panorama de la renegociación. Además, existen sectores como el agrícola e industrial que están presionando para que el tratado se quede, y esto pesa en años electorales. Y por último, la relación de México y Estados Unidos no es únicamente de comercio, por lo que salirse del tratado podría deteriorar la relación bilateral y reducir la colaboración en temas como seguridad y migración, entre otros. Estados Unidos ha mencionado que quiere continuar trabajando con México y Canadá para lograr avances. Bien, pues Fernando, ¿tú coincides con esta visión de Almudena? Yo soy mucho más escéptico y considero las posibilidades de llegar a un acuerdo en la renegociación para este jueves 17 mínimas, para no decir nulas. Quiero fundamentar mi comentario. Primero, no se esperan reuniones ministeriales en Washington entre los tres países socios para esta semana. Segundo, el día de ayer Wilbur Ross hizo declaraciones donde claramente expresó que ninguno de los grandes temas candentes del TLC habían sido resueltos. Recordemos que se trata de reglas de origen, temas laborales, la cláusula sunset y la solución de disputas. Tercero, el secretario de Economía de nuestro país, Ildefonso Guajardo, quien era de las personas más positivas a inicios de abril y veía un 80% de probabilidades de concluir las renegociaciones para inicios de mayo, comentó hoy que no cree que las negociaciones concluyen antes del día jueves, pero se estaba trabajando en ello. Sin embargo, Guajardo reiteró que no hay fecha fatal para la renegociación del tratado, tal como lo dijo también Moisés Kalach, coordinador del grupo empresarial que asesora al gobierno mexicano en la renegociación del tratado, llamado también Cuarto de Junto. En conclusión, seguiremos rigiéndonos bajo el actual TLC. La nueva versión ya no alcanzaría a ser aprobada por las actuales legislaturas de Estados Unidos ni de México, y tendría que aprobarla nuevos miembros de ambos congresos. Quiero mencionar cuál sea el desenlace para esta semana. Creo sinceramente en una negociación con visión de largo plazo que decisiones al aire por temas político-electorales. Bien, pues Almudena, en este contexto, ¿qué acciones se ven más afectadas en caso de que no se llegue a un acuerdo? ¿Y hemos visto este mes que estas acciones hayan sido afectadas? Bueno, como ya habíamos comentado hace unas semanas, algunas variables como el tipo de cambio y crecimiento de la economía tienen un impacto ante noticias sobre el Tratado de Libre Comercio. Por lo que si no se llega a un acuerdo, podríamos esperar que el peso se debilite y las compañías más afectadas serían aquellas con costos en dólares, como podría ser, por ejemplo, Liverpool, que más del 50% de los artículos los importa, o por ejemplo, Kimber. Otros sectores afectados sería el automotriz, con compañías como Racini o Nemac, que tienen exposición al tema controversial de las reglas de origen, o el sector financiero, con acciones como Jefe Norte, Santander, Regional y Bajío, debido a que les impacta un menor crecimiento de la economía. El industrial, principalmente fibras como Terra o Vesta, ya que dependen del crecimiento de la economía y de empresas de Estados Unidos. Y por último, Yenova, por su alta relación comercial con Estados Unidos. Ahora, si analizamos el rendimiento de estas acciones en mayo, que es cuando el nerviosismo con respecto a la viabilidad de la renegociación aumentó, y además Paul Ryan fijó como fecha límite el 17 de mayo para notificar sobre el nuevo TLC, vemos rendimientos mixtos, con caídas importantes, por ejemplo, en Liverpool y Racini, mientras que acciones como Yenova y Kimber han tenido un rendimiento positivo.
Okay. Entonces, lo que podemos concluir es que los mercados empiezan a descontar las dificultades que presenta la renegociación, aunque existe todavía la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en el futuro. Ahora, por otro lado, algunas de las acciones que han sido más defensivas a la incertidumbre han sido, por ejemplo, Grupo Cementos Chihuahua, América Móvil, Mexquem, Sites, Walmex, Mega, G México y Bolsa. Estas han tenido rendimientos mayores a 20% desde que se conoció la elección del presidente Trump al día de hoy. Pues finalmente, Fernando, ¿qué efecto tienen el tipo de cambio estas noticias en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y qué factores crees que han causado la depreciación que vemos hasta el día de hoy? Pues ha sido un mes muy complicado para el peso mexicano. El tipo de cambio ha sufrido una depreciación de alrededor de 10% desde su mínimo el 17 de abril, donde se encontraba en 17.97. La presión ha sido por varios frentes. Por un lado, hemos tenido un fortalecimiento del dólar de manera generalizada contra distintas monedas a nivel global. También esta depreciación ha sido una respuesta a la incertidumbre que estamos viviendo sobre alcanzar acuerdos de corto plazo en torno al proceso de renegociación del tratado. No hay que olvidar, continúa latente como riesgo las decisiones que tome la Fed con respecto a una subida de tasas de interés y los muy mencionados temas de nerviosismo electoral. Los participantes del mercado se encuentran nerviosos. El peso se ubicó hoy en su nivel más débil frente al dólar en lo que va del año y es la moneda con mayor caída solo después del peso de Argentina. Recordemos que el tipo de cambio actúa como un amortiguador de los choques que vienen del exterior para evitar el deterioro del resto de las variables fundamentales de la economía mexicana. Conforme pasan los días, se hace más probable para la reunión de política monetaria del Banco de México del 17 de mayo un aumento de 25 puntos base a la tasa de 7.75 o el uso de reservas internacionales de Banjico. Pues hay que estar muy atentos a esta reunión del próximo jueves del Banco de México, para saber qué ocurre con las tasas de interés, cuál será su estrategia de política monetaria y, por supuesto, también qué ocurre con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte esta semana. Muchas gracias por el análisis. Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable de Finamex, y Fernando Obregón, socio de Mauna Kea Holding. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. A ti, Susana, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.